pero también el Señor nos ha removido el, el entendimiento de cosas que adoptamos, y los adoptamos con respeto, con sinceridad, porque así se nos enseñó. Y yo fui un miembro de iglesia. Creo que a los 3 meses de ser miembro de esa iglesia me eligieron para ser un diácono, y no recuerdo si fueron 3 meses o si muchos 6 meses, pero es como la 4ª ocasión que el Señor me ha dicho: yo quiero que vuelvas a considerar 1 Corintios 11. Se los dije, creo, no hace mucho, una semana, y me explicó el Señor razones, me dio detalles. Algunos ni siquiera de esos detalles están en la Biblia, pero Dios es Dios. Por ejemplo, me dijo del puerto de Corinto. En Corinto, en la época que Pablo escribe la carta, en el puerto de Corinto, que era uno de los 2 puertos importantes que había en Grecia, literalmente así me dijo el Señor, Corinto tenía 6,000 hombres, solo 6,000 hombres trabajando en el puerto, y lo que más se manejaba en ese puerto era trigo. El trigo tenía un valor mayor en ese momento y en ese tiempo que el oro. Era el sustento de la gente. Pero esta vez me dijo el Señor otras cosas. Es tiempo que toques este tema, así como tocaste en su momento el tiempo del ministerio de la mujer. Y yo no espero que todo el mundo lo crea. Es más, espero que algunos hasta se escandalicen porque no son escudriñados, simplemente hasta se vayan. Pero eso no me asusta. Lo que quiero es obedecer a Dios. Me dijo: quiero que vuelvas a reconsiderar ese pasaje, porque esta nueva generación no debe manejarse ya más en legalismos, en cosas que a veces solo les han servido para pelear unos con otros, para creerse mejores unos que otros. Y en ese diálogo con el Señor, por cierto, que le digo: Señor, tú sabes que hay cosas que a mí me molestan. Y les soy honesto, le dije, por ejemplo, en el vestuario tanto de hombres y mujeres, a veces vestimos no para cubrir las carnes, sino para lucir las carnes y hacernos más provocativos, usando las ropas de cierta manera en lugar de proyectar decencia y orden. Y con perdón, no quiero lastimar a nadie de muchos que nos están viendo vía internet, dije, y me molesta también a veces ver a hombres y mujeres tan apretados con sus ropas que parecen víboras paradas, así le dije. Y me dijo: no te estoy hablando de eso. La decencia es algo que es agradable a mis ojos. Yo te estoy hablando de cosas que para mí no tienen relevancia, y sin embargo ustedes se pelean por ellas, y deben quitar eso. Yo quiero llevarlos a la vida del Espíritu, y quiero hablarles sobre este pasaje porque el Señor me dijo: vuelve a considerarlo. Y sé que la razón por qué estos ángeles están aquí es sencillamente para, en el ámbito espiritual, confirmar y ratificar esto que viene de Dios. Me dijo: te voy a arrojar luz sobre él, pero quiero que también leas la historia y el contexto cultural de este pasaje, en el que muy poco se habla, por muchas razones, porque alguno va a creer así, otro va a interpretar así, y otro se va a sentir bien y otro se va a sentir mal, y mejor le damos vuelta al asunto. Pero lo menciono porque el Señor me lo ordenó,
Y repito, no me propongo, ay sí, por favor créame o no, yo sé lo que estoy hablando y punto. Si lo creo o no, es su problema. Entre las cosas que el Señor me dijo, y se lo agradezco con todo mi corazón, yo he estudiado hermenéutica, homilética y todas las éticas que se enseñan en las escuelas. Siempre he sido un estudioso. Soy como un ratón de biblioteca, ¿no? Mi hobby es leer, orar, buscar el rostro de Dios. Pero esta vez me dijo, quiero sugerirte algo. Nunca hagas una doctrina universal, usó la palabra universal. Nunca hagas una doctrina universal mía de un solo pasaje de las Escrituras. Mi doctrina universal debe respaldarse por más que un pasaje. Y luego enseguida me dijo lo siguiente: ¿no te has preguntado por qué lo que Pablo cita aquí en este capítulo, en los primeros 16 versículos, no lo vuelve a hacer en ninguna otra ocasión, ni en ninguna otra de las epístolas? Solo aquí lo hace. Y pues la verdad no, Señor, pero tengo mis convicciones. Y si tú no me las tumbas, nadie me las va a tumbar. Otra vez me volvió a decir, vuelve a tomar el tema, te voy a arrojar luz, pero quiero que vuelvas a ver raíces griegas, quiero que veas el contexto histórico, el contexto cultural. Y quiero tratar tratar esto de la manera como el Señor lo ha tratado conmigo. Lo ha tratado con mucha paciencia, con mucho amor, como que me mete un poquito al agua y luego me saca y me deja ahí como una semana y otra vez. Y no es el único tema, otros 2 puntos o 4 hasta ahora o más. Pero esta vez me dijo, quiero que lo comparta desde el púlpito. Entre las cosas que me dijo en esa conversación final, que no es la única sobre este punto, y creo que se los comenté, cuando yo le di la ley a Moisés en el monte, ¿tú crees que esa ley la di para él o la di para el pueblo? Y no respondí así a la ligera, me quedé en mi espíritu tratando de que su misma gracia me diera la respuesta en el espíritu. Y la respuesta fue, Señor, yo creo que la ley se la diste a Moisés para el pueblo, no para él. Y la razón es porque Moisés tenía un nivel de relación contigo que podía conversar contigo cara a cara. Tú lo instruías de manera directa. No necesitaba tener un manual escrito de lo que él debiera hacer. Y su respuesta fue, estás en lo correcto. Luego me dijo, la ley es exactamente para un pueblo o para quienes no han alcanzado todavía ese nivel de tratar conmigo cara a cara, de llegar al nivel de la vida del Espíritu. Y no es que la ley sea mala, es buena y la necesitamos. Pero muchas veces en la misma ley han hecho legalismos. O sea, algo que parece ser escritural o cierto y realmente no lo es. Luego enseguida me citó Gálatas 5, 22 y 23, donde habla del fruto del Espíritu, y me dijo, contra tales cosas no hay ley. Y me dijo, ¿dónde termina la ley? Pues a la vida del Espíritu. Allí no requerimos ya ley.
porque se ha alcanzado el nivel del Espíritu. Y repito, y no es que la vida del Espíritu sea contraria a la ley, ni la ley contraria a la vida del Espíritu, pues son niveles, son dimensiones. Y me dijo, es cierto que aquí aparecen dos puntos que el enemigo los ha aprovechado muy bien. Quien anhelándome alcanza la vida del Espíritu, y donde el legalismo ya no es necesario, porque yo guío esas vidas. Por ejemplo, la iglesia primitiva tuvo Biblia para guiarse. No, el Nuevo Testamento surgió mucho tiempo después. En el primer siglo los cristianos eran guiados por el Espíritu Santo. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. El Espíritu mandaba, el Espíritu guiaba, el Espíritu ordenaba. Entonces, cuando la iglesia cayó de ese nivel, tuvo que aparecer algo escrito. Ahora, ¿qué pasó con Adán y Eva antes de haber pecado? ¿Tenían una ley escrita? No la necesitaban. Y repito, no es que la ley sea mala, yo la necesito. Yo la necesito. Pero anhelo ser llevado a un nivel que, aunque la ley esté ahí y la necesito, no me sea tan necesaria, porque puedo escuchar constantemente la voz de Dios, la dirección del Señor. Adán y Eva no tenían ley. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿De dónde sacó el pecado al hombre? De la gloria de Dios. Y si Cristo vino para arreglar el problema del pecado, ¿a dónde quiere regresarnos Cristo? A la gloria de Dios. Y en la gloria de Dios no hay necesidad de ley, menos de legalismos, que es una distorsión de la ley. Es una guianza del Espíritu. Y podemos asustarnos de cosas que no nos entran, como a mí no me entraban. Y repito, no es que estamos poniendo la Biblia a un lado, y mucho menos satanizándola. Pero cuando uno no tiene la vida y la revelación del Espíritu, solo se da de bibliazos con otros, con sus interpretaciones. Y la revelación de Dios, anda, vete. Es solo nuestras formas de entendimiento y nuestras interpretaciones. Y cuando vamos a ser dimensionados a la vida del Espíritu, si estamos siempre en el ciclo viciado de legalismos. Noé no tuvo una ley, trató Dios directo con él. Abraham no tuvo una ley, trató Dios directo con él, el amigo de Dios. Y un amigo, para él no hay secretos. Abraham fue un amigo de Dios. Recuerden que cuando iba a destruirse Sodoma y Gomorra, él dijo, ¿cómo le voy a esconder yo esto a mi amigo Abraham? No hay secretos. Y se lo dijo. Moisés fue dimensionado al punto de poder hablar con Dios cara a cara. Los profetas realmente no tenían una ley con ellos. Se estima que en la Edad Media, vaya, en la época de año 1500, 1600, 1700, tener una Biblia era equivaler, el precio de una Biblia era el equivalente del salario de toda la vida de una persona. ¿Quién iba a tener una Biblia?
menos en la época de los profetas, el rollo de la Torah, unos rollones de cuero que solo podían estar, ¿verdad?, en el tabernáculo o en el templo. Y cómo estos hombres se manejaron, los profetas, por el Espíritu, oír guianza del Espíritu. Y el Espíritu nunca va a ir en contra de la palabra, y la palabra no va a ir en contra del Espíritu. Y repito, porque la mente de algunos que el enemigo les trabaja puedan estar pensando: este hermano ya quiere sacar la Biblia de la iglesia. No es eso. Lo que quiero es que me entienda que el Señor quiere dimensionarnos a niveles mayores del Espíritu, que más que la letra veamos el espíritu que hay detrás de la letra, que más que la interpretación veamos la revelación, tal como fue la iglesia en su principio. Si estos son tiempos de restauración, que a la luz de la Biblia lo hemos requete predicado y requete probado, y si restauración es volver las cosas al estado original, pensemos el estado original del hombre en el Edén, la vida y la obra del Espíritu. Y si pensamos la restauración de la iglesia, pensemos en la iglesia en el principio, la vida y la obra del Espíritu. ¿Qué ha sucedido? Nos hemos estado peleando desde hace 43 años y más para atrás. Ahorita no es nada, hermanos, los pleitos que había antes, que es pecado que te dejes bigotes, que es pecado que te pongas perfume, que es pecado si no usas tal o cual ropa, que es pecado. Hombre, olvídese. Lo que era en mi época y aún atrás, me cuentan otros que estaban un poco atrás de mí, era tremendo. No se usaba jabón para bañarse. Unos extremos terribles. Cuando empezaron los instrumentos musicales, todo era guitarrita hueca. Meter una guitarra eléctrica a un templo era un escandalazo. Un aparato de esos, la batería, Dios me libre. Recuerdo este cantante Luna, ¿cómo se llama? Ya está muy viejecito, que canta ranchero. Se apellida Luna el hermano. Es de la época de Bonilla, un poco más viejo. Me dijo: varón, cuando yo llevé un grupito de hermanos de la banda sinaloense a California, me bajaron a golpes con los pitos. No, era un escándalo. Hemos evolucionado mucho, pero hay cosas todavía que el Señor quiere seguir tratando con nosotros. No le asuste esto. Esto no significa... Hay quienes realmente no han alcanzado, no hemos alcanzado este nivel de vida y obra del Espíritu, pero ni tampoco lo deseamos, porque nuestras vidas son vidas muy naturales, por no decir muy carnales y muy descuidadas, y atacamos la Biblia y a pasajes de la palabra de Dios que nos hablan de una vida, por ejemplo, en santidad o otras cosas. Decimos que eso es legalismo para justificar nuestro pecado. Pero otros presumen también de una vida espiritual y vida del Espíritu que en realidad no tienen y que no conocen, y solo hablan de ello para el libertinaje, y confunden libertad con libertinaje y solo están atados al pecado. Pero el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. No se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Entonces, el legalismo a veces, no a veces, el Señor me dijo: la ley es necesaria para las vidas que no han llegado al nivel de mi guianza directa por el Espíritu.
Pero el legalismo a una mente natural le convierte en juez de otros que se esconden detrás de apariencias. Y usó el Señor esta palabra. Hay algunos que por legalismo se esconden detrás de cosas materiales. Y esto nada tiene que ver con la decencia. Dios ama la decencia. Debemos vivir con decencia, debemos servir con verdad y con justicia. Dios ama lo honesto, Dios ama lo justo, Dios ama lo puro, Dios ama lo virtuoso. La palabra dice asimismo: las mujeres vistiéndose con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con ostentosidad ni con presunción de cosas. Pero debemos tener ojos para ver lo físico de lo espiritual, lo natural de lo sobrenatural. A veces somos tan carnales que no hacemos la diferencia en algo que es espiritual, como es la iglesia, como es el reino de Dios, que queremos meter la sexualidad allí. Me decía, bueno, voy a omitir lo que me comentaba el apóstol de Gut también, como Dios está tratando con ellos y los cambios que pretenden seguir haciendo en Etiopía. Y él me decía, es que lo único es que cuando se hacen cambios, yo quiero que sean lentos y suaves, que todo mundo lo entienda y que nadie se escandalice. Le digo, hermano, yo soy como usted y quisiera lo mismo, pero mi jefe me dice, tengo prisa, tengo prisa. Entonces, no vamos a quedarnos atrapados al pasado. Es como cuando éramos impíos y el Señor vino a nuestra vida y nos transformó, y nuestra familia inconversa no nos comprendió. La revelación de Dios es progresiva y Dios lo va permitiendo conforme a los tiempos. Yo no me metería ahora en esto si el Señor no me lo hubiera dicho. La época de Abraham no fue la misma época de Moisés, y la época de Moisés no fue la misma época del Señor Jesús, y la época del Señor Jesús no fue la misma que la época de la primera iglesia. Hasta el nombre cambió. ¡Wow! ¿Cómo? Sí, el Señor Jesús durante su ministerio solo mencionó el nombre Jesús. Después fue cuando se enfatizó el término Cristo y Jesucristo, uniendo humanidad con divinidad. Eso será otro tema que tratar. Vamos pues en el nombre del Señor con este pasaje que para algunos quizá ha resultado o nos ha resultado polémico. Yo enseñé hasta hoy lo que yo recibí por enseñanza a la iglesia donde yo asistí, pero hoy, bajo convicción, quiero retomar el pasaje por detalles que el Señor me ha revelado. Y no pretende el Señor con esto polemizarnos más, pelearnos más, es acabar precisamente con eso. Que por cierto, yo no estaba aquí y no hace mucho de eso, que el pastor Miguel Campa tocó este capítulo. Yo no lo sabía, pero el Señor me dijo, mi siervo Miguel Campa tocó ya este pasaje cuando tú no estabas, y me dijo así: estoy de acuerdo con lo que él dijo. Así que ya usted sabe, si no está de acuerdo con el Señor, allá peleese con él, pero no con el hermano Miguel Campa. Voy al versículo 1. Sed imitados de mí, así como yo de Cristo. Qué grande expresión.
Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Permítame hacer un énfasis que tal vez no tenga mucha relevancia para algunos y para otros sí. Pablo está hablando de instrucciones que ya había dado cuando estuvo allí en Corinto y que ahora está recordando esas instrucciones. El término instrucción aquí no es propiamente el término enseñanza o doctrina. El término griego es diferente. Una instrucción puede limitarse a una ley, a alguna tradición, pero no propiamente a una implicación de doctrina universal del Señor. El término doctrina Pablo la usa muy claro, por ejemplo, en esta misma carta, en el capítulo 14, verso 6, cuando dice de la reunión de los santos, tiene alguno ciencia, tiene alguno profecía o con doctrina. En el verso 26 lo vuelve a repetir, uno tiene salmo, tiene doctrina. Allí pone el término griego propio de doctrina, que no lo está usando en el capítulo 11, verso 2. Verso 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. La palabra varón aquí viene del griego aner, que literalmente significa hombre casado o esposo o marido. Cristo es la cabeza de todo varón. Entonces, el versículo está refiriendo al varón, al hombre casado, al marido. Y el varón es cabeza de la mujer. Y la palabra mujer aquí, guné en el griego, tiene la implicación más bien de esposa, de mujer casada. ¿Okay? Porque si usted va con una doncella y le dice, soy tu cabeza, la doncella tal vez le pudiera decir, se me hace que eres un cabezón, eres cabeza de tu esposa, pero no eres cabeza mía. ¿Ve? En todo caso, si eres una doncella, mi cabeza sería mi padre, ¿ve? No tú. Eso es algo que está aquí muy claro. Dios la cabeza de Cristo. ¿Ve? Entonces, este versículo tiene que ver con la parte externa, con la sexualidad, con el varón y con la hembra, con el hombre casado y con la mujer casada. Este versículo no tiene que ver con la doncella o con la viuda. Y tengo total convicción por revelación y porque el Señor me lo dijo. Si alguien quiere discutir otra cosa, tal vez si tengo tiempo lo discuto con usted, pero no creo que me dé bases. Dice, todo varón, verso 4, todo varón es en relación al varón que ya citó el verso 3, todo varón casado. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, no sé, que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Qué es la palabra afrentar? Esa misma palabra nos puede decir si es un asunto doctrinal o es algo que no es doctrinal. Y si no es doctrinal, tiene que ser algo cultural. Y si es cultural, tiene que ver con un punto histórico. ¿Usted cree que las personas, los indígenas, se visten igual que la gente del pueblo? ¿Y la gente de una región se viste igual que la de otra región? Aún con la música. Cuando nos convertimos, yo recuerdo en mi época que nos convertimos,
Los hermanos del norte de México éramos amantes del acordeón, pero los del centro de Jalisco eran, y allá los del sureste de la marimba. Y nos creíamos tan espirituales los del norte que cuando alguien nos salía con el mariachi nos enojaba y los carnalizábamos. Y los de la marimba a los del norte nos decían, estos parecen de cantina, no, es el acordeón. Y de esa manera medíamos nosotros qué tan espiritual y qué tan religioso era cada uno. Vaya qué manera. Entonces, todo varón, con base en el verso 3, que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta. La palabra afrenta, el término griego, tiene la implicación de deshonrar o avergonzar, pero no tiene la implicación del quebrantamiento de un aspecto doctrinal. Y si no es un aspecto doctrinal universal de Dios, a Dios no le causa eso ofensa, porque así estos oídos lo oyeron del Señor. Están peleando con cosas que para mí no tienen relevancia. Yo veo el corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está mi corazón? Eso es lo primero que Dios ve. Entonces, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta o deshonra o avergüenza a su cabeza. Pero toda mujer, y no es cualquier mujer, es mujer casada, es mujer que tiene marido, que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Y note, porque lo mismo es que si hubiese ¿qué? Rapado. Ok, cabe preguntarnos, ¿ante quién afrenta o causa deshonra o causa vergüenza? ¿Ante quién es su cabeza? En este caso, la mujer que es casada. Y si no se cubre, dice, el texto está diciendo, lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Por qué rapado? ¿Por qué? La palabra aquí, avergonzar, es abochornar, es causar vergüenza. No es un asunto del futuro, es un asunto del presente. Si ella al orar o el profetizar, siendo una mujer casada, no está cubierta, en ese momento causa un deshonor, una afrenta a su cabeza, y luego mete el punto de ser rapada. ¿Por qué? No es un asunto del futuro, es un asunto del presente. Y la pregunta sería, ¿y por qué? ¿Y ante los ojos de quién? Verso 6. Porque si la mujer no se cubre, en este caso la mujer casada, que se rape la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Que si la mujer casada al orar o profetizar no se cubría, que se rape la cabeza. ¿Por qué? ¿Qué es la razón de irse a ese punto? Y si le es vergonzoso, o si va a caer en vergüenza de que su cabeza sea rapada, ¿verdad? Entonces, que se cubra. ¿Por qué tiene que cubrirse? Para evitar la vergüenza de ser rapada. ¿Y quién la iba a rapar? ¿Y por qué la iba a rapar? ¿Sí me entiende el punto? Yo repito, nunca yo me había metido en esto así. Yo adopté esto y punto, y lo enseñé. Pero cuando
ya Dios trata esto en forma directa contigo y te ordena. La verdad no quisiera haber estado ahí, pero no, si quiero estar ahí mejor, Señor. Entonces el punto aquí es interesante, porque si la mujer no se cubre, que se rape. Y si le es vergonzoso a la mujer tener que raparse, que se cubra. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que cubrirse? Para evitar la vergüenza de ser ¿qué? Rapada. ¿Y quién la iba a rapar? ¿Y por qué? Imagínese Pablo o los pastores. Ven para acá, hermanita, tú no te cubriste la cabeza. No, estoy dando un ejemplo. Te voy a rapar porque no te cubriste la cabeza. Y así que había una peluquería seguramente ahí en el templo. Órale, la que no trajo la cubierta y es casada, vamos a raparla. Y había peluquerías allá adentro. No. ¿Qué es la razón? Y otra vez, por lo menos 5 veces a cabezadura. Y el Señor me tuvo que decir, lee la historia. Y el Señor, pues ya la he leído y a mí no me interesa mucho la historia y se me olvida. Como esta vez que iba a Londres, hace un año me ha dicho, quiero que estudie la historia de Inglaterra. Y la estudié, pero no se me prendió el foco para nada, se me olvidó. Pero ahora en el avión la volví a tomar y pum, era el tiempo. Me empezó el Señor a abrir la cabeza y a ver cosas de trasfondo espiritual que no las había visto antes. Y esto me volvió a ocurrir ahora. Dije, wow, qué interesante. El término vergonzoso aquí tiene que ver con sentir vergüenza por uno mismo. Ahora, déjeme le leo algo, porque algo que vi en esta ocasión que estudié la historia, y la estudié porque el Señor me dijo, y quiero ser obediente. Estudia la historia de ese tiempo de Corinto, estudia la historia de la cultura romana, vuélvelo a hacer. Y encontré que a partir del 2003, de esta época para acá, la arqueología ha descubierto muchas cosas en esas regiones. Donde quiera, por ejemplo en Israel, los arqueólogos no paran, siempre están descubriendo cosas nuevas. En otros países igual, Grecia, los arqueólogos 2003 para acá han descubierto cosas. Por ejemplo, han sacado ya figuras de estatuas de la época romana. Le di unas a Imer, no está Imer aquí, así que no sé si de casualidad las tuvieron, que no estaban del 2003 hacia atrás. Y un historiador que es especializado en la cultura greco-romana y con documentos de la ley romana, se puso, miren, por ejemplo, una familia romana, vean cómo la esposa tiene la cubierta. ¿Sí se fijan? A ver, cámbiamela. Busto de una mujer de Grecia tiene el velo sobre la cabeza, su mano derecha está en posición descrita en el texto de estudio. Igual, son estatuas que se han hallado recientemente. Una mujer casada con su cubierta. Cámbiamela. 3 jóvenes de la cultura de esa época, jóvenes no casadas, no usaban cubierta la cabeza. Entre los 14 y 17 años se acostumbraba el matrimonio entre las jóvenes. La época romana estaba ahí impuesta. Y según los historiadores y documentos hallados, era muy relevante. Todavía, fíjese lo que es una cultura de fuerte. ¿Cómo si usted fuera a una boda tradicional y la novia no llevara velo, le pareciera raro, verdad?
En esa época era lo más importante en todo el imperio para mostrar que esa mujer dejaba de ser una doncella y ahora pasaba a ser una mujer respetable, y la significación visible era la cubierta. Pero a partir de ese momento, ella públicamente debía de traerla como un indicador visible que era una mujer con dignidad, con marido y casada. La ley romana tenía sentencias para los depredadores sexuales. Si una mujer era casada y salía públicamente y no llevaba cubierta la cabeza y era usada, al depredador sexual no había problema, no había castigo. Pero si él no respetaba esa señal que era una mujer casada viviendo con dignidad, pobre de ese tipo, lo que la ley romana exponía. No sé si hay otras imágenes. ¿Fueron todas? A ver. Oh, bien, creo que sí. ¿Ven eso? Vivia Sabina, año 136 después de Cristo, con buena preparación académica y viajera habitual, era prima tercera del emperador Trajano, casándose con su ser Adriano, o sea, fue esposa del emperador Adriano. A diferencia de algunas emperatrices, ella no hizo casi ningún papel en la política capitoliana, permaneciendo independiente de la vida privada, no engendrando ningún hijo y procurando gratificación emocional mediante aventuras amorosas. Una mujer casada, esposa del mismo emperador, nótenla por ser mujer casada con cubierta. Ve. Estatua de la diosa Demeter, diosa griega de agricultura, matrimonio y la ley sagrada. ¿Por qué las mujeres en la cultura greco-romana tenían, siendo casada, que cubrirse la cabeza y salir con la cabeza cubierta en público? Porque la diosa del matrimonio era representada por los griegos, nótenla ahí, con su cabeza cubierta. Y si la madre diosa era una diosa que se cubría la cabeza, toda mujer que entraba al matrimonio debía de hacerlo. Un anciano romano con el velo pendiendo de la cabeza. Bien, quiero leerles algo de acuerdo a la historia. En la cultura romana, el velo era la prenda más simbólica del atuendo de la novia. Plutarco indicó que el acto de poner el velo a la novia fue efectivamente la ceremonia marital. Otros escritores del Imperio temprano confirman que el velo de la novia fue un componente esencial de su vestimenta. Una mujer culpable de adulterio era preciso raparle la cabeza según la ley romana, y que ella haga el rol después de una prostituta, porque dejó de ser una esposa fiel. ¿Cuál era, según la ley romana? Sencillamente descubrir la cabeza, pero como sentencia, ser rapada para su vergüenza y ser clasificada como una prostituta. También registró que la propia hija de Medea, y menciona casos, la historia, se convirtió en adúltera cortándose el cabello de acuerdo a la ley romana. Así pues, una de las medidas del castigo por adulterio era claramente rapar la cabeza de la ofensora. Y este historiador, no sé la verdad si es cristiano, creo que sí, curiosamente, siendo su especialidad es cultura romana, cita el texto de 1 de Corintios 11:6. Ve el punto de la estatua y de la ley romana, y él mismo dice,
Con razón Pablo dice esto en 1 Corintios 11:6, indica que si una esposa rehúsa vestir la cubierta matrimonial, entonces debería cortarse el cabello o raparse la cabeza. Y si recortarse el cabello o raparse la cabeza era algo vergonzoso, entonces la única alternativa sería vestir la cubierta matrimonial, tal como lo indica inclusive el texto de 1 Corintios 11:6. Pero si la mujer no se cubre, que se rape la cabeza. Y si le es vergonzoso a la mujer raparse, que se cubra. ¿Era con base en qué? En una ley romana. Alguien dirá, ¿la cultura tiene influencia? Tremenda. Tremenda, no vamos a entrar ahora ahí porque no acabamos el pasaje. Verso 7, porque el varón, el hombre casado, no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Note el énfasis de la sexualidad. El varón tiene que ver con sexualidad, con la parte externa, no en lo espiritual, que es hombre tanto él como ella. Verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tiene que ver esto en lo físico, no en lo espiritual. En lo espiritual procedemos todos de Dios. No hay mujer que proceda del varón, ni varón que proceda de la mujer. Eso es en lo físico. En lo espiritual todos procedemos de Dios. Tiene que ver con lo físico, no con lo espiritual. Ambos procedemos de Dios en lo espiritual y en lo físico, ¿verdad? El varón es primero, después la mujer. Verso 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa de el varón. Ahora, yo recuerdo y se los digo con respeto, mis oídos lo oyeron del Señor, me lo crea o no. Y yo, como decimos en mi rancho, defendiéndome como gato boca arriba, ¿no? Digo, Señor, yo tengo una convicción de esto. Hasta ahora no me había metido así como tú me lo has indicado. Pero uno de los textos muy fuertes es el verso 10 de 1 Corintios. El verso 10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y me volvió a decir el Señor, otra vez te recomiendo, lee el punto histórico. Y hasta le dije, mira Señor, hasta ahora yo entiendo ese versículo así. Si voy a hablar de ángeles y voy a meterme al ámbito espiritual, hay ángeles caídos, demonios, y hay ángeles no caídos, que son tus ángeles. Y pienso que por esa razón uno no debe cubrirse la cabeza y el otro debe cubrirse la cabeza por tus ángeles, como una señal de respeto a tu gobierno, a tu designación de gobierno. Y la respuesta que me dio el Señor, lo cree usted o no, dice, mis ángeles son espíritus. ¿Tú crees que necesitan cosas visibles para saber quién honra mi gobierno y quién no lo honra? Pues, ¿qué iba a responder? Callarme. Pero bueno, explícame eso de ángeles. ¿Cuáles ángeles? Y vaya, que me lleva a Marcos 1:2. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Yo sé que ahora no puede, pero hasta por curiosidad tome un Nuevo Testamento griego interlineal o griego español. Y la palabra mensajero, yo envío mi mensajero,
es traducida de la palabra griega ángel, porque el término ángel es una palabra griega castellanizada, pasó al español. O sea, podemos leer así: he aquí yo envío mi ángel delante de tu faz. Y en realidad, ¿a quién se está refiriendo el término? A Juan el Bautista. A Juan el Bautista se le está llamando ángel, porque la palabra ángel significa mensajero y no tiene que ver propiamente con un ser espiritual. Tiene que ver con cualquier persona que sea un mensajero, que lleva un mensaje. Segunda de Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero, y la palabra es ángel. Un mensajero, un ángel de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí el término ángel está siendo traducido por un demonio, un mensajero de Satanás. En Marcos 1 está traducido por un hombre, Juan el Bautista. Santiago 2:25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros. El término griego ahí, ángeles. Cuando recibió los ángeles y los echó fuera por otro camino. El término griego es ángeles. Y está refiriendo a seres humanos. Es la razón por qué Hebreos 13:2 dice: no olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos, habiendo hospedados, ángeles fueron guardados, o sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Por qué? Entonces, el término ángel, por ejemplo, cuando la Biblia habla, Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, capítulo 2 y 3, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Juan iba a escribir algún espíritu eso? ¿O se está refiriendo al mensajero de la iglesia, que en este caso sería el pastor? Entonces, wow, dije yo. Bueno, lo entiendo, Señor, está bien. No se refiere propiamente a ángeles o a seres espirituales. ¿Pero a qué se refiere? Y otra vez, ve la historia. Okay. Me fui a la historia. Y en la historia vuelvo a encontrar la estatua de la diosa Deméter, diosa griega de agricultura y matrimonio y la ley sagrada. En las procesiones en honor de la diosa, las mujeres participantes eran fiscalizadas en cuanto a su vestimenta y conducta por magistrados elegidos llamados controladores de mujeres. Diga conmigo, controladores de mujeres. No me refiero a usted, esposo, mis respetos. Controladores de mujeres. Entonces, esto dice la sección 4 de la fiscalización oficial de códigos indumentarios en actividades religiosas, donde la ley romana le llama controladores de mujeres. El significado de ángeles aquí, en su aplicación práctica, en el siglo I, según Bruce Winter, que es un historiador de la cultura greco-romana, asegura que este vocablo original debiera ser traducido de manera correcta: mensajeros. En otras palabras, el verso 10 dice: por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad, y la palabra autoridad no es dunamis, es eusocia. Debe estar alineada en obediencia a gobierno por causa de los mensajeros. Ahora note que dice el punto histórico: para poder lograr que los controladores de mujeres fueran obedecidos, contaban con poderes oficiales para confiscar vestimentas de mujeres, asestar ciertas multas y restringir la conducta de las mujeres. Podían rasgar y confiscar públicamente cualquier traje que fuera considerado ofensivo, dedicándolo a los dioses. Esto sería una humillación pública para la mujer que no acataba la acción. También podían excluir a mujeres de la participación pública en festivales o sacrificios, como además bajar la categoría a las mujeres, asignándolas un estatus más bajo. Plutarco averiguó que este cargo tuvo sus orígenes allá en el periodo griego clásico de Solón,
cuyas leyes prohibieron un comportamiento descabellado. Por consiguiente, se puede concluir que aquellas esposas que emprendieran funciones religiosas, o sea, orando o profetizando en los templos, debían cubrirse sus cabezas con el velo matrimonial, dado que toda mujer casada respetable vestiría el velo fuera del hogar, tal como lo prescribía la costumbre y la ley romana. De ahí surge la posibilidad de que los que enviaran a mensajeros a espiar las actividades de los cristianos en sus reuniones pudieran reportar a los varones elegidos para supervisar oficialmente códigos indumentarios para mujeres en Corinto, que algunas mujeres cristianas casadas no fueran ataviadas apropiadamente mientras participaban en esos actos religiosos. Otra posibilidad es que acudieran mensajeros o acudieran esos mensajeros simplemente para llevar un reporte a algún miembro de élite de Corinto o cualquier otra persona interesada que tuviera curiosidad, pero que no sentía en la libertad de asistir por si acaso se tratara de una reunión política de alguna asociación. Augusto, el emperador, había legislado contra las actividades políticas de asociaciones tan pronto consolidara su poder, y todos los emperadores de la dinastía de Julio y de Claudio, con excepción de Galus, se mantuvieron altamente sospechosos en estas reuniones que debía de cumplirse la ley romana. Bien. Ahora, ¿por qué en el verso 13, me voy hasta allá por razón de tiempo? Juzgad vosotros mismos. Note, juzgad vosotros mismos. ¿Por qué Pablo lanza esto a los creyentes de Corinto? Cuando es una doctrina, cuando Dios le habla de manera directa y personal, dándole una revelación, aclarándole un punto, y eso ha sido mi experiencia también, no tiene ni por qué ponerlo a juicio de otros. Dios lo dice y punto. Pero Pablo dice: juzgad vosotros mismos. ¿Es propio o es honesto o conveniente o apropiado que la mujer, en este caso casada, ore a Dios sin cubrirse la cabeza? En ningún momento el apóstol cita la palabra griega para doncella, que se menciona en otros casos. La misma naturaleza nos enseña que al varón le es deshonroso. Tiene que ver con honra, con vergüenza, con deshonra. Pero ¿cómo? Dependiendo de las culturas. Otra cosa que me dijo el Señor: hoy que has viajado por tantas naciones, ¿te das cuenta la diferencia de una cultura a la otra? ¿Cómo puedo yo hablar de modas cuando las culturas son tan diversas? Tenemos una sobrina que tiene tiempo viviendo en Arabia Saudita. Cuando ella se va para allá, en el avión se va así como se va toda muchacha norteamericana. Y cuando mi cuñada va para visitarla, pero antes, cuando ya va a anunciar el piloto que va a bajar el avión, se llevan su bolsita al baño y se salen del baño con una túnica negra y nada más los ojos asoman. ¿Y por qué? Porque si usted se baja en el aeropuerto así como iba, de ahí mismo se la llevan a la cárcel por no respetar la ley que rige la vestimenta de la mujer en el país. Y estamos en el 2013. ¿Cómo sería la cosa en aquel entonces? Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio o es honesto o es conveniente o es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Entonces no es conveniente. Hay un
problema con la cultura, con la ley más que con cultura. Y es una vergüenza y una deshonra al esposo de una mujer casada que no se cubra. Por el contrario, a la mujer criar el cabello le es honroso. Es una honra para ella porque en lugar de velo le es dado el cabello. Ahora, el término doncellas no se maneja aquí como se maneja en el capítulo 7, verso 28. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne. El verso 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado. Ese pasaje nada tiene que ver aquí hablándose de las doncellas y la mujer casada. Conclusión: dejemos de pelearnos, por favor. Si usted, porque a veces hemos llegado a extremos, al menos en mi época, conozco muy bien eso. Cuando vemos a un hermano que por su trabajo usa un casco, o usa un sombrero, o usa una cachucha, que puede ser, hermano, no, pues es que el trabajo me lo exige, es un casco, porque no, pues deje el trabajo. A esos extremos. Entonces, bajemos la guardia, seamos sabios, revisemos el corazón antes que todo, y las actitudes correctas y el carácter apropiado para la gloria de Dios. Esta nueva generación va a ser dimensionada a vivencias espirituales, que tendrá un enfoque en cosas espirituales, y no que sea una generación pecadora, deshonesta, no, nada de eso. Pero no le dará interés a cosas que han sido el pleito de muchos de nosotros en nuestro presente y en nuestro pasado. Yo soy una persona de convicciones. Esto a mí, si son cosas que el Señor no trata conmigo, y soy muy franco, así como se lo digo a usted, se lo digo al Señor. Señor, ayúdame, tú sabes que yo no soy una persona que nadie va a mover que no seas tú. Si no me arrojas luz, si no me traes revelación, yo no me muevo. Pero si me traes revelación, sería un necio en estar en posturas inapropiadas. Sigo peleándome por bigotes y por barbas y por camisas azules o verdes. Pero paz de Cristo, el Señor está aquí. Miren, después de esto hay así como viene una presencia preciosa de Dios como testimonio de que esto no son ideas mías, no soy un desviado de la doctrina, no. Si en alguna vez, si algún momento temo a Dios, amo a Dios y tengo convicción de esa hora. Señor, gracias por lo que nos has traído esta noche. Yo he cumplido, papá, he cumplido con lo que tú me ordenaste, y de acuerdo a lo que tú me has mostrado, no se ha dicho todo, ni todo está quizá ampliado, pero es suficiente. Haz ahora que tu presencia venga a este lugar, Señor. Quedan activados tus santos ángeles que están aquí para traernos revelación, luz, convicción, determinación, y para que esta iglesia, Señor, sea dimensionada a otros niveles de gracia y de favor. Que la vida y la obra del Espíritu se dé en el nombre de Jesucristo. Ato en tu nombre, Señor Jesucristo, toda cosa contraria a tu revelación, a tu propósito,
en el nombre de Jesucristo.